Hay nombres que se repiten una y otra vez cuando hablamos de lo paranormal, pero hay uno que provoca división, debate y miedo. Los Warren, Ed y Lorraine, investigadores del oculto, demonólogos, visionarios o simples charlatanes dependiendo de a quién le preguntes. Lo que sí es seguro es que sus casos inspiraron algunas de las películas de terror más icónicas de la historia, pero la versión real es aún más aterradora. Hoy te voy a contar 5 de los casos más escalofriantes en los que los Warren estuvieron involucrados, y tú vas a decidir si lo que enfrentaron fue real o algo que jamás debió de ser contado. En 1970, todo comenzó cuando una enfermera llamada Donna recibió un regalo, una muñeca Raggedy Ann antigua. La colocó en su departamento sin imaginarse el horror que ésta desataría. La muñeca empezó a moverse sola. Primero cambiaba de posición, luego aparecía en distintas habitaciones. A veces traía notas escritas con una caligrafía infantil. Ayúdame, ¿me extrañas? Un medium les dijo que el espíritu de una niña llamada Annabel Higgins habitaba la muñeca. Conmovidas, Donna y su compañera Angie decidieron permitirle quedarse. Pero ahí, entonces, todo cambió. Un amigo fue atacado en sueños, arañado, aplastado. Sentía que la muñeca quería matarlo. Ahí es cuando llegaron los Warren. Lorraine vio de inmediato que no era el espíritu de una niña. Era algo inhumano, algo demoníaco. La muñeca fue llevada al museo oculto de los Warren, sellada en una caja de cristal con la advertencia: no abrir. Este caso, aparentemente simple, está en la raíz de muchas leyendas urbanas sobre objetos malditos. La muñeca Annabel no solo es un juguete, representa la puerta a un mal mucho más grande, que trasciende la muerte. Los Warren siempre insistieron en que no se trataba de un espíritu benigno, sino de un demonio que se aprovechaba de la vulnerabilidad humana para sembrar el caos. En 1974, la tragedia golpeó a la familia de Feo en la famosa casa de Amityville. Ronald DeFeo Jr. asesinó a sus padres y sus 4 hermanos mientras estos dormían, alegando que unas voces le ordenaron hacerlo. Poco después, la casa fue vendida a la familia Lutz, quienes, sin saberlo, se mudaron a una casa
donde el mal había arraigado profundamente. Los Lodds experimentaron cosas indescriptibles. Puertas que se abrían y cerraban solas. Fuertes olores nauseabundos. Una atmósfera espesa de desesperación. Un frío glaciar que se apoderaba de las habitaciones. Pero lo peor estaba por llegar. Una figura de cerdo con ojos rojos fue vista varias veces en una de las ventanas. Una presencia oscura que los acechaba de día y de noche. Fue aquí cuando los Warren empezaron a intervenir. Llegaron a Amityville para investigar y pronto Lorraine percibió una fuerza demoníaca aterradora. A diferencia de otros casos, no solo había actividad paranormal, había una entidad mucho más oscura y peligrosa que estaba alimentándose del odio y la violencia previos a la masacre. Ed Warren fue atacado físicamente por una fuerza invisible, sufriendo lesiones que él mismo describió como quemaduras infernales. Amityville es un caso que desafía la lógica. ¿Podemos hablar de una casa maldita? De una casa que no solo es escenario de un crimen, sino que parece haber sido impregnada por una fuerza maligna que se alimenta de la tragedia humana, del sufrimiento y de las emociones extremas. Las casas no solo son estructuras físicas, pueden guardar ecos de lo que allí ocurrió, como si el sufrimiento y la violencia pudieran dejar la marca imborrable. ¿Cuántas casas alrededor del mundo están plagadas de historias similares que aún no hemos descubierto? El poltergeist de Enfield. En 1977, la familia Hodgson comenzó a vivir un infierno en su casa en Enfield, Londres. Las paredes se llenaban de golpes, las sillas se movían solas y objetos volaban sin explicación. Janet, la hija de 11 años, era la más afectada. A veces hablaba con una voz gutural de un hombre anciano que decía ser Bill Wilkins, un fallecido de la casa. When did the voices start? December the 12th. And how did they start? Well, one night Mr. Grove was talking about it about 8:30, so all we need now is the voices to talk. How many voices are there? 600. 600 the voices. I know the joke. How many really are there, Margaret? I think so far we've had 10 Three. sensible voices, but the rest of the names are absolute rubbish. Is anybody there? Knock, knock. Who's there? Dr. Who. Con el tiempo, los eventos se volvieron más violentos. Janet era arrastrada por el suelo, lanzada contra las paredes y a veces levitaba. Los vecinos fueron testigos de los fenómenos. En una ocasión,
La policía vio cómo los muebles se movían por sí solos, pero no podrían explicarlo. Cuando los Warren llegaron, la situación era insostenible. Lorraine captó la presencia de un demonio y Ed se dio cuenta que de lo que estaba ocurriendo no solo era un poltergeist, sino una manipulación demoníaca. El demonio estaba usando a Bill Wilkins para crear una atmósfera de terror y confusión, sabiendo que los Hodgson eran vulnerables. Este caso pone de manifiesto la capacidad de los demonios para usar a los vivos para cumplir sus fines. No solo el fenómeno era físico, sino psicológico. Las víctimas no solo eran atacadas, sino manipuladas mentalmente para que su percepción de la realidad se distorsionara por completo. Es aquí donde les pregunto, ¿estamos preparados para lo que acecha en la oscuridad? ¿Somos tan frágiles que cualquier fuerza puede arrodillarnos solo manipulando nuestras mentes? A lo largo de los años, Lorraine Warren comenzó a tener visiones de una monja que aparecía envuelta en sombras. Al principio, ella pensó que solo eran pesadillas, pero luego comenzó a ver a la monja mientras estaba despierta, persiguiéndola con una mirada penetrante. En 1952, durante una investigación en una abadía antigua de Rumania, Ed y Lorraine descubrieron que lo que parecía una simple presencia era mucho más peligroso. La figura de la monja era en realidad Balak, un demonio conocido, y estaba ligada a un antiguo mal que aún acechaba a la abadía. En una confrontación directa, Ed fue atacado por la entidad, mientras que Lorraine cayó en un coma temporal debido a la energía maligna que absorbió. El caso de Balak resalta la idea de que los demonios se alimentan del miedo y la ignorancia humana. Al identificar su nombre, pudieron finalmente sellar a la entidad, aunque Lorraine insistió en que nunca podría desaparecer por completo. Todo esto me hizo pensar si la noción de que nombrar a un demonio pueda darle poder o control es escalofriante. ¿Estamos realmente listos para enfrentar lo que no entendemos? Balak es solo un recordatorio de que, a veces, lo peor se esconde en las formas más familiares. Para finalizar, nos sumergiremos en un caso menos conocido, pero igualmente aterrador. El caso Smurl. En esta historia, la familia Smurl no solo enfrentó el poder del mal, sino que se vio atrapada en una batalla espiritual de dimensiones aterradoras. Este caso, que involucró manifestaciones violentas,
y fenómenos inexplicables, pone a prueba la creencia de lo sobrenatural. La familia Smurn, formada por Jack, Janet, sus 2 hijas y la madre de Janet, se mudaron a una casa en West Pittston, Pensilvania, en 1973. Sin saberlo, la casa que habían comprado estaba marcada por una historia de sufrimiento y maldad. Desde el primer día, comenzaron a ocurrir sucesos extraños. La casa se llenaba de ruidos inexplicables, las puertas que se cerraban solas, luces que parpadeaban sin razón aparente, y lo peor de todo, un olor a descomposición que impregnaba el aire sin explicación lógica. Estos eventos se intensificaron con el tiempo. Janet Smurn, la madre de la familia, comenzó a sentir una presencia invisible que la observaba constantemente. Cada paso que daba parecía ser seguido por una sombra oscura, como si una fuerza maligna estuviera acechando. Una noche, durante una de sus caminatas por la casa, Janet sintió una presión inexplicable en el aire, como si una presencia maligna estuviera esperando detrás de ella. Este sentimiento se volvió más palpable y aterrador a medida que pasaban los días. Con el paso de las semanas, las manifestaciones tomaron un giro aún más perturbador. Janet comenzó a escuchar voces susurrando su nombre. Las voces no eran humanas. Parecían venir de alguna fuerza extraña y aterradora. También experimentó una sensación de asfixia, como si la casa estuviera tragando su alma lentamente. La familia, cada vez más aterrada, comenzó a notar cómo los objetos se movían por sí solos, unas veces con un simple desplazamiento, otras con una fuerza violenta, lanzándolos por el aire como si fueran juguetes. En ocasiones, podían escuchar risas macabras provenientes de las paredes de la casa, pero cuando intentaban ubicar la fuente de los ruidos, no encontraban nada. Pero los fenómenos más graves comenzaron con Janet. Una noche, mientras se encontraba sola en la sala de estar, fue violentamente levantada del suelo por una fuerza invisible y arrojada contra una pared. El impacto fue tan fuerte que Janet perdió el conocimiento. Cuando despertó, estaba en el suelo aterrada, con moretones en los brazos y en la espalda. A partir de ese momento, los ataques físicos fueron más frecuentes. Janet relató que sentía como si algo la golpeara, la empujaba o incluso la arañaba, dejando marcas rojas y heridas en su piel. Conforme las manifestaciones se intensificaron, la familia Smurn recurrió a la ayuda de expertos en lo paranormal. Fue en este punto que Ed y Lorraine Warren fueron contactados para investigar el caso. Los Warren, conocidos por su trabajo con casos de actividad paranormal,
comenzaron a realizar investigaciones y pruebas en la casa de los Smurf. Durante las primeras visitas, Ed y Lorraine confirmaron que había algo muy oscuro en esa casa, algo mucho más allá de un simple poltergeist. Ed y Lorraine llegaron a la conclusión de que la familia Smurf estaba siendo acechada por una fuerza demoníaca extremadamente poderosa. Según Ed Warren, la entidad estaba buscando dominar por completo la casa y a sus habitantes, especialmente a Janet. Durante una de las primeras visitas, los Warren pudieron captar extrañas alteraciones en la atmósfera. Lorraine, con sus facultades físicas y psíquicas, sintió la presencia de una entidad malévola que había estado acechando la casa durante años, tal vez incluso desde su construcción. El caso comenzó a tomar un giro aún más oscuro cuando durante una de las sesiones de investigación, Janet comenzó a mostrar signos de posesión. Su voz cambió, se volvió profunda y gutural. En algunos momentos, hablaba en idiomas desconocidos. Los Warren intentaron realizar varios exorcismos, pero la fuerza demoníaca era tan intensa que los rituales no lograron liberar a la familia del mal que la acechaba. En un punto culminante del caso, fue uno de los exorcismos realizados por los Warren. Durante la ceremonia, Janet fue lanzada varias veces contra las paredes. En un momento, la entidad que la poseía comenzó a hablar a través de su voz, diciendo cosas que solo un demonio podría conocer. «Te llevaré al infierno», gritaba la voz. La batalla espiritual llegó a un punto tan violento que los Warren decidieron que era necesario un exorcismo más fuerte. Finalmente, después de varios intentos, la entidad demoníaca fue expulsada de la casa. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. La familia Smurf vivió momentos de terror que les dejaron cicatrices emocionales y físicas. Decidieron mudarse y abandonar la casa para siempre, pero las secuelas del caso permanecieron siempre con ellos. Los Warren enfrentaron entidades que desafiaban toda explicación. Algunos los llaman fraudes, otros héroes. Tal vez lo más aterrador no sean los demonios, sino aceptar que todo esto podría ser real. Y así cerramos este recorrido por 5 de los casos más oscuros de Ed y Lorraine Warren. Pero recuerda, el miedo no descansa y esta semana apenas comienza. Este viernes te llevaré a la mente de uno de los asesinos seriales más perturbadores de la historia, Jeffrey Dahmer, el carnicero de Milwaukee. Y posiblemente este sábado abriremos la puerta a un mundo lleno de sombras y secretos que guarda la magia africana. Rituales reales, maldiciones y creencias que aún estremecen. 3 historias, 3 formas distintas de horror, y todas aquí, donde el miedo
nunca descansa. Yo soy Marco y nos escuchamos pronto. Que tengas dulces pesadillas.